Ahí estamos. Grabo toda la clase y después les subo el link al aula virtual. Entonces, si alguna por ABC motivo, porque tuvo algún problema técnico, porque tuvo alguna situación especial en su casa, etcétera, ¿cómo se llama? No puede conectarse, no se preocupe porque después va a poder entrar al aula virtual y la clase está grabada. Evidentemente que no es lo mismo que estar en clase porque en la clase van a poder preguntar y van a poder interactuar. La idea es estar lo más posible presente, pero siempre hay cosas que suceden. Así que el link queda subido al aula virtual. Y yo en el aula virtual después les voy a ir ordenando en la medida que vayan pasando las clases, les voy a poner clase uno y va a estar el video de la clase uno y van a estar los PPT o los documentos de la clase uno, después clase 2 y así sucesivamente. ¿Ya? Y si les pido algún trabajo, les voy a abrir una ventanita donde ustedes van a tener que subir su trabajo o a lo mejor les abro un foro. La idea es tratar de ir haciendo lo más dinámica posible la clase sin tener que estar todo el tiempo en esta cosa presencial, porque si no, de verdad que se hace complejo. ¿Cuántas asignaturas tienen más o menos en este semestre? Deben estar más o menos como unas 5 asignaturas cada una. 7. 7. 7, 7 7. asignaturas. 6. Claro. ¿Se pueden imaginar con 7 asignaturas estar todo el día conectadas? Mucho. Entonces, por eso la idea es que vayamos haciendo este trabajo como doble entre aula virtual y ¿cómo se llama? Y clase presencial, ¿ya? Así que vamos a ir pidiendo algunos trabajos, algunos informes, voy a tratar de no saturarlas de cosas, sino que en el fondo vamos a ir viendo las cosas más importantes y que he ido, ¿cómo se llama?, seleccionando como más relevantes dentro de la asignatura de didáctica, ¿ya? Entonces lo primero que quiero hacer, antes por supuesto que de saber cómo estaban, que para mí era lo más importante, es como marcarles la ruta de qué es lo que vamos a hacer a lo largo de esta clase de didáctica del lenguaje, ¿ya? Si hablamos de didáctica, evidentemente estamos hablando del hacer, ¿ya? Ustedes ya han pasado por ciertos elementos que son más teóricos, el desarrollo del lenguaje, antes de eso, didáctica del lenguaje creo que tenemos juntas también. Tengo la sensación que son ustedes mismas las de didáctica de literatura, de lenguaje literario y plástico, Sí, profe, la misma. las mismas. Ya vamos a estar ahí paralelo con la didáctica de la plástica y la literatura, que tienen mucha relación con esto también, porque la literatura está absolutamente al servicio del lenguaje. Ah, pero eso lo tuvimos el año pasado. Exactamente, lo Sí, que las vimos de en la... segundo. Las de Sí, segundo tienen ese ramo ahora. exacto, exacto. Así que sí, es didáctica del lenguaje plástico y literario, que es lo que tuvimos el año pasado. Entonces también vamos a retomar algunas cosas de esas. Y ahora nos vamos a dedicar a lo que son estrategias. Entonces voy a compartirles pantalla para que miremos el sílabus y ustedes puedan, ¿cómo se llama? Ver qué es lo que se va a ver durante el semestre. Evidentemente tienen que tener claro que el sílabus es una guía y que vamos a ir, ¿cómo se llama?, modificando cosas de acuerdo a lo que vaya pasando, porque piensen que yo estoy en el mismo aprendizaje que ustedes, ¿ah? Y quizás más atrás porque ustedes son más tecnológicas, pero estoy aprendiendo cómo hacer estas clases de la mejor manera para entregarles los contenidos que requieren y puedan desarrollar las habilidades necesarias para como educadoras, ser capaces de entregar estrategias en el lenguaje. Aquí vamos a ver tanto el lenguaje oral como el lectoescrito, ¿ya? Lo que es alfabetización inicial. Entonces venía esta primera clase donde íbamos a ver, nos íbamos a presentar, a ver cómo estaban, y les voy a contar un poco lo que es la metodología de trabajo. La idea es que nos juntemos a las 9:30 de la mañana, los días miércoles, hagamos esta clase Teams y a lo mejor en algún momento vamos a decir, no, el miércoles no nos vamos a juntar en Teams y vamos a hacer les voy a dar el tiempo para hacer trabajo. Aquí es muy importante, sobre todo porque tienen hartas asignaturas que se organicen chiquillas.
En la casa no es fácil organizarse porque hay muchas distracciones. Te los digo por experiencia propia. Que de repente uno dice, ay, un ratito más, ya voy a ver una serie, no, me voy a acostar un ratito a descansar. Yo lo que les recomiendo para organizarse es que usen los horarios de las asignaturas. Si la asignatura es a las 8:15, levántense temprano y hagan el trabajo a esa hora, a lo mejor a las 8:30, a las 9. Pero hagan el trabajo en los horarios de las asignaturas en la medida que se pueda, porque eso les va a ayudar a ordenarse y hacer como que si estuvieran yendo a la universidad, como si fuera su momento de estudio. Y que le digan también a sus familias, este es mi momento de estudio, necesito tranquilidad, necesito hacer estos trabajos, porque si no, se van a ver muy agobiadas en algún momento, para que se ordenen, ¿ya? Y empezamos con la unidad uno, donde empieza como primer tema, voy a tomar un poco, retomar las cosas que ustedes vieron antes, que seguramente trabajaron con lo que eran los componentes del lenguaje, el semántico, sintáctico, morfológico, fonológico, pragmático. Vamos a ver definiciones, vamos a recordar el desarrollo de los niños en las diferentes etapas, porque esto nos tiene que quedar muy, muy, muy claro para saber qué cosas planificar para los niños según las diferentes edades, ¿ya? Y nos vamos a ir a una segunda clase donde vamos a ir componente por componente y viendo cómo se potencia cada uno de estos componentes en los niños de las diferentes edades. Vamos a empezar con conciencia fonológica y tratando de vivenciar algunas actividades, que ahí tengo que imaginarme y ver de qué manera ustedes pueden ir vivenciando actividades, no para que no sea una cosa solamente teórica. Después en la clase 2 nos vamos a lo que es la conciencia morfosintáctica y la semántica, y les voy a enseñar una técnica que me enseñaron a mí que la encontré maravillosa, que la trabajó Isabel Beck con nosotros, para trabajar planificaciones de vocabulario. Eh, Luego el pragmático, espérense, tenemos el fonológico, tenemos el morfosintáctico y el semántico. El pragmático, vamos a ver después que se trabaja de manera transversal. Ya no se hacen planificaciones específicas para el componente pragmático. Y aquí hay unas evaluaciones porque vamos a hacer una presentación de estrategias, ¿ya? Porque yo les voy a presentar algunas estrategias y después me van a presentar ustedes a mí estrategias que puedan crear. Ahí podemos hacer grupos, podemos hacer parejas o tríos, donde ustedes se puedan comunicar con sus compañeras más cercanas, con los grupos que en general ustedes trabajan. Aquí no vamos a innovar con nuevos grupos, sino que aprovechando los grupos que ustedes mismas siempre, con los que siempre trabajan, ¿ya? Nos vamos a ir a analizar las bases curriculares porque una vez visto todos los componentes, me interesa que ustedes tengan súper claro en las bases curriculares qué objetivos de aprendizaje van dirigidos a qué componente. ¿Por qué? Porque van a ser esos objetivos los que van a tener que utilizar en sus planificaciones, identificando exactamente los componentes. Y ahí nos vamos a fijar que hay algunos errores de tipo teórico que pueden suceder, ¿ya? En esta evaluación les voy a pedir que vean videos o que ustedes graben videos sobre algunas experiencias de estos componentes y los vamos a mostrar ese día también. Así que lo más probable es que hay días que van a ser un poquitito más largos, pero va a ser entretenido ir viendo videos que ustedes mismas pueden hacer, ¿ya? Después nos vamos a meter a lo que son los ambientes, ¿ya? De qué manera un ambiente dentro de una sala nos va a potenciar el lenguaje, ¿ya? Y cuál va a ser el rol de la educadora en este caso. Y vamos a hacer experiencias a través de observar videos que puedan estar en YouTube sobre algunas clases y poder sacar conclusiones al respecto. Y ustedes me digan, bueno, ¿qué tal les pareció el ambiente? Tienen que mirar bien qué pasa con las paredes, cómo están organizadas las mesas, las sillas, de qué manera se mueve esa educadora, etcétera, para poder ir haciendo estos informes. Todos estos informes van a ir con pautas y con rúbricas para que ustedes estén tranquilas y se van a subir al aula virtual. Por ejemplo, aquí ese día ustedes se van a dedicar solamente a trabajar en eso y después van a subir el informe,
¿ya? Luego nos vamos a introducir en la unidad 3. La unidad 3 no- nos metemos directamente a lo que es psicogénesis de la lengua escrita, que lo más probable es que lo hayan visto en la otra clase, que de hecho hoy día vamos a recopilar algunos conocimientos previos de eso, pero vamos a volver a retomar, ¿ya? ¿Qué es la psicogénesis? ¿Cuáles son los momentos? ¿Cuáles son las etapas? ¿Cómo lo vieron ustedes? Y de qué manera también podemos ir haciendo una conjunción con lo que yo les voy a mostrar, porque como yo no les hice las asignaturas anteriores, tenemos que ir haciendo conjunción entre lo que ustedes vieron y aprendieron y también el marco teórico que les voy a mostrar, ¿ya? Y también, como bien vemos eso, vamos a ver qué estrategias vamos a utilizar. Y ahí vamos a trabajar la estrategia del nombre propio, la sala letrada, la biblioteca de aula, el Plan Nacional de Fomento Lector, que a pesar que lo vimos, igualmente lo vamos a retomar. Vamos a trabajar comprensión lectora, interpretación de textos, producción de textos. Imposible que lo hagamos en una sola, por lo tanto, hay dos sesiones Teams que los vamos a trabajar, ¿ya? Y tenemos una evaluación en aula virtual donde va a haber un cuestionario que ustedes lo tienen que responder y después hacemos retroalimentación. Junto con el resto de las profesoras decidimos que íbamos a dejar las semanas intensivas. No sabemos qué va a pasar en junio, como todo esto está tan incierto, no sabemos cómo se va a comportar este virus. Lo más probable es que no tengamos práctica, pero vamos a ver junto con las profes de práctica y con la coordinadora de práctica cómo lo vamos a hacer para que ustedes de alguna manera tengan alguna vivencia de semana intensiva. Así que ahí va a ir la creatividad de todo el equipo de profesoras. Por eso está igualmente planificada semana intensiva y no dice nada porque va a depender qué es lo que pase con la contingencia. Y a la vuelta de eso, evidentemente, un informe de semana intensiva y todo un repaso de todo lo que hemos visto durante el semestre para que ustedes estén bien preparadas para un examen que tampoco tenemos idea cómo lo vamos a hacer porque tenemos que ir viendo en el camino cómo nos va resultando todo esto. A lo mejor es por plataforma, o quizás es oral, o a lo mejor ya estamos en clase. Ojalá, sería maravilloso. Pero nos tenemos que poner en todos los casos. Entonces, hay ciertas cosas que están en blanco porque todavía no están 100% decididas. Esa es la ruta que vamos a ir siguiendo, ¿ya? Desde el lenguaje oral, transitando por el ambiente y el rol de la educadora y hacia la alfabetización inicial, desde las estrategias que vamos a utilizar con los niños y niñas. Y entre medio de esto, evidentemente, vamos a trabajar planificación también para ver de qué manera todo esto lo volcamos a planificación específica para cada uno de los diferentes niveles, porque tenemos que trabajar tanto primer tramo como segundo y tercer tramo. Ustedes tienen que estar preparadas para todos. Como educadoras no pueden ser especialistas de un solo tramo, sino que tienen que saberlo todo. Y aquí al lado hay algunos vínculos y algunas cosas importantes, unos estudios como el de Bravo Valdivieso, que algo vimos, seguramente algo saben también, todo lo que son las leyes de sala cuna, que es importante, el Plan Nacional de Fomento Lector, que lo conocen. Aquí hay un documento de biblioteca de aula. El Mineduc tiene documentos muy buenos, chicas, al respecto, así que vamos a utilizarlos porque va a ser un buen recurso, ¿ya? Para que esto es para que ustedes tengan como la idea de toda la ruta que vamos a ir siguiendo. Dudas, comentarios. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Tienen alguna expectativa especial acerca del curso que me dijeran, profe, me gustaría que esto pasara? Me incorporé a clase. Gracias, Macarena. Hola, Macarena, ¿cómo estás? Que se incorporó hace unos minutos, me dice. Sí, profe, hola. Ay, ¿cómo estás, Macarena? Bien, ¿y usted? Bien, también. Bienvenida al curso. Gracias. Cuéntenme si tienen alguna expectativa, si les parece que lo que les mostré recién era lo que ustedes tenían en mente o tienen otra cosa, algo que agregar que les gustaría que pasara. ¿Alguna que tenga algún comentario específico?
Comenten abiertamente, chiquillas. ¿Ah? Aquí todos los comentarios son importantes y aportadores. ¿Todo nada especial? Ya. Al parecer no. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quería hacer en esta clase? Espérense, antes de eso, necesito que me ayuden a pasar lista, porque si no se me va a olvidar. 8 de abril. ¿Ven la lista ahí o no? ¿Se ve el documento? No, profe, no. ¿No? Ya, espérense que entonces tengo que compartirlo porque no lo dejé de compartir, parece. ¿Ahí? Ahí lo ven. Tampoco. Sí, es que debe estar chiquitito. ¿Alguna? ¿No? Ya, bueno. ¿Por qué no se ve esto? Porque esto debería ver. Sí. Ah, porque dejé de compartir. Y ahí vamos a volver a compartir. Porque tengo que abrirlo desde aquí. Estoy aprendiendo esto, chiquillas. Así que disculpen si de repente No te preocupes. hago cualquier cosa. y no. Espérense, ya lo lograré, ya lo lograré. Que quiero que se vean por si acaso de repente me equivoco y no hago. Ahí deberían verlo, ¿no? Ahí sí. Sí, ahí se ve. Ah, ya, genial. Ya. Entonces me van contestando sí. Fernanda Burto, Acá. Fernanda Alvarado, Acá. Valentina Ávila, Acá. Sheila Carrillo, Acá. Yaray Fernández, Aquí. Cristi Flores, Aquí. Javiera Galás, Aquí. bien, Sofía González, Acá, profe. bien, Constanza González, Constanza, ¿la Constanza no está? ¿Constanza González? No. Miren, aquí dejé una embarrada porque borré a alguien. ¿A quién borré? Soy yo, profe, Constanza Larraín. Disculpa, Constanza. Te puse 8 de abril. Larraín. ¿Cuál es tu segundo apellido, Constanza? Silva. Silva. Constanza. Angélica, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, Constanza Angélica. Disculpa, Constanza. Sí, no se preocupe. Patricia Herrera. Aquí, profesora. Catalina Herrera. Aquí. Constanza que me contestó. Anaís. Acá, profe. Lobos. Aquí. Constanza Morales. Acá, profe. Úrsula Neculman. Aquí, profe. Sol Pérez. No tiene, se cortó la luz en su comuna, profe. Ah, perfecto. Ya, la vamos a poner ausente por el momento, pero solo por registro. ¿Ah? Esto no va a ser para reprobar ni nada menos, ni nada así. No, sí, Bárbara, no se preocupe. ya, Bárbara Retamal, Aquí, profe. Macarena Riveros, Aquí, profe. uy, con perrito y todo. Y Ashley Vasconcelos. Aquí. Muy bien, súper, tuvimos excelente asistencia el día. Se pasaron. Ya. Entonces, tengo un documento aquí. Este es ¿cómo se llama? Un experimento que no lo he hecho nunca, que es, déjenme ver, que es tratar de escribir al mismo tiempo que ustedes van hablando para ver un poco los conocimientos previos.
¿Ven el documento en blanco que dice conocimientos previos? Sí. Sí, profesor. Ya, aquí quiero que vayan participando lo más que puedan. Vamos a ver qué conocimientos previos tienen sobre lenguaje oral. Vayan tirándome ideas. ¿Qué es el lenguaje oral, por ejemplo? ¿O qué se acuerdan de todo lo que es la asignatura que se llama Desarrollo y Diagnóstico del Lenguaje? Que es complejo, Ya, dinámico, Progresivo. muy bien. ¿Qué más? que está vinculado con los contextos culturales también, sociales. Muy bien. Sociales y culturales, exactamente. Importancia del habla. El habla como algo importante. ¿Qué más? Profe, ¿Sí? Diga. también servirá que el lenguaje se rige por cierta norma o reglas. Absolutamente, porque son elementos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta, porque el lenguaje tiene normas, tiene un habla que es individual, que es de cada uno, y tiene además un aspecto que es social, que tiene que ver con la lengua, con el idioma. Y todo eso se rige por ciertas normas, por supuesto que es importante. Muy bien. ¿Qué más? Que es un desarrollo que se caracteriza por etapas. Que tiene etapas. Excelente. Que tiene códigos. Que tiene códigos. ¿Ya? Siempre me pasa con la tilde que le pongo más en vez de... Que tiene códigos, exactamente, tiene ciertos códigos, que son diferentes los códigos orales que los códigos escritos, que son diferentes los códigos en las diferentes lenguas, que estos códigos no solamente son orales, sino que también pueden ser gestuales, pueden ser físicos, ¿ya? Ciertos gestos, el que hagamos así significa hola y es un código, y puede que no lo digamos oralmente, pero es lenguaje igual. ¿Alguien se acuerda la diferencia, o la vieron en algún minuto, la diferencia entre lo que es comunicación y lenguaje? Yo me acuerdo que lo vimos, pero no me acuerdo muy bien. Pero Yo me acuerdo, sé que el lenguaje es como el instrumento social, pero no sé cuál es la diferencia. Profe, profe, Dígame. que el lenguaje, o sea, que la comunicación puede existir sin necesariamente que se hable. Por ejemplo, con gestos uno se puede comunicar y, bueno, no sé si estoy bien, pero yo me imagino que el lenguaje debe ser cuando uno habla, ¿o no? En cambio, aunque uno no hable, igual se puede comunicar. Que la Ya, comunicación puede ser oral o escrita. perdón, el lenguaje puede ser oral o escrito. Es súper importante eso porque tiene mucho que ver con lo que vamos a ver este semestre. Hay bastantes corrientes diferentes entre la diferencia entre comunicación y lenguaje, ¿ah? Algunos autores hablan de que la comunicación se da en todos los seres vivos y el lenguaje se da específicamente en el ser humano. Piensen, por ejemplo, en un perrito. Si las que tienen mascotas, perros, gatos, hámster, ¿se comunican los animales? en su idioma, en su lenguaje. Exactamente, en su propio lenguaje, pero se comunican. O sea, cuando llegamos y nuestro perrito nos mueve la colita y se acerca a nosotros, o el gato se empieza a restregar entre medio de las piernas, o se sube y te mira a los ojos, tiene cierto significado, está comunicándonos en su lenguaje. No necesariamente nosotros siempre entendemos el lenguaje
de los otros seres vivos, ¿ya? En cambio, la comunicación de estos seres vivos, en cambio, se dice que el lenguaje es exclusivamente humano, ¿ya? ¿Por qué? Porque somos los únicos que somos capaces de producir lenguaje oral y lenguaje escrito. No hay ningún otro ser vivo que produzca lenguaje oral o escrito. Por ahí alguien me dijo una vez, pero ¿y los loros, profe? Los loros no producen lenguaje oral. Lo que hacen los loros es simplemente responder. Por ejemplo, un loro, tú vas y le preguntas, ¿cómo estás, loro? ¿Qué te va a contestar el loro? ¿Qué creen ustedes que dice el loro? Uno le ¿Cómo dice, ¿cómo estás, loro? estás? Y el loro dice, ¿cómo Bueno, estás, loro? Claro, no creo que ese día el loro les diga, oh, lo que pasa es que hoy día me duele tanto el cuello que anoche dormí pésimo. Difícil que el loro diga eso, ¿no es cierto? El loro lo que hace es simplemente hacer una repetición, ¿ya? Tiene una cierta habilidad desde el punto de vista articulatorio para emitir palabras parecidas al ser humano, pero no tiene nada que implique los procesos complejos cerebrales que implica el lenguaje oral. El lenguaje oral implica muchos procesos cerebrales complejos. Y en lo otro que se distingue y que nos distinguimos de los otros seres vivos, entre cómo se comunican los otros seres vivos y cómo nos comunicamos a través del lenguaje los seres humanos, es que los otros seres vivos por los siglos de los siglos se han comunicado igual. Hubo un estudio bien interesante sobre las abejas. Las abejas de repente, una abejita encontró un sector donde había mayor cantidad de polen y hace un llamado a sus compañeras abejas. Tienen un cierto zumbido que debe ser especial, que hace el llamado a las otras abejas y todo el resto va hacia ese lugar. Pero no hay ninguna de las abejas que diga, ay, hoy día me da lata, tengo una lata de levantarme, no voy a ir a recoger polen. Los seres humanos lo decimos, po. De repente decimos, ay, mañana tengo didáctica tan temprano, qué lata, me voy a conectar un ratito más tarde. ¿Qué es lo que pasa? Es que el lenguaje de los seres humanos es algo que pasa por ciertos elementos neurológicos que están aquí dentro de nuestro neocórtex que nos permiten crear lenguaje. En cambio, la comunicación de los otros seres vivos siempre ha sido de la misma manera, por los siglos de los siglos. El lenguaje de los seres humanos es un lenguaje que ha sido vivo, que incluso se han ido inventando nuevas palabras a lo largo del tiempo y han ido desapareciendo otras palabras a lo largo del tiempo. ¿Alguno de ustedes sabe cómo las bisabuelitas, porque las abuelitas de ustedes ya son jóvenes, las bisabuelitas, le decían a los chalecos? ¿Paletó? O sea, mi abuelita le Paleto. decía así. Sí, exactamente. Mira, eres la primera persona que me contesta eso, porque muchas me dicen chomba. Claro, chomba ya casi no se usa. Pero las abuelitas le decían paletó. Le decían, Sí, tráeme el paletó. Claro, si a mí me dicen tráeme el paletó y yo no tengo idea porque soy de esta generación, ¿qué me estará pidiendo esta señora, po? También, por ejemplo, a las farmacias, ¿saben cómo les decían a las farmacias? En algunos pueblos le siguen diciendo así. botica. Botica, sí. Exactamente, pero si tú le preguntas, por ejemplo, a una niña o un niño de 10 años, de 8 años, qué es lo que es una botica, no tiene la menor idea, po. Nosotros hemos visto por ahí en algunas películas, incluso hasta sale, pero ya no, son palabras que empiezan a desaparecer. Y también nuestros abuelitos o nuestros padres, incluso mi madre o mi padre, que son como sus bisabuelitos incluso, en ese tiempo no existía, por ejemplo, la palabra pendrive. ¿Por qué creen ustedes que no existía la palabra pendrive? Porque no existía el pendrive. Exactamente. Entonces se han tenido que ir inventando nuevas palabras para designar también nuevos elementos dentro del medio ambiente. E Profesora, incluso, dígame. pero todo eso se va dando por la necesidad del ser humano para comunicarse, ¿o no? Exactamente, exactamente. Ahora, todos los seres vivos tienen necesidad de comunicarse, pero los seres humanos nos vamos comunicando y vamos creando. ¿Por qué? Porque tenemos este neocórtex que nos permite ir creando un nuevo lenguaje, ¿ya?
Porque piensen que en una comunidad de animales, cuando hay alguna amenaza, tienen que comunicarle al resto de sobre todo los animales que viven en manadas o en grupos, le comunican al resto de su grupo que hay alguna amenaza. Entonces tienen ciertos sonidos que dicen, oh, esto es una amenaza, arranquemos todos. La necesidad de comunicarse nuestra es una necesidad más consciente, es una necesidad que viene el poder expresar emociones, por ejemplo, el relacionarnos con el resto, porque somos seres sociales. Entonces, dicen incluso que hasta las plantas tienen sus maneras de comunicarse y hasta ciertos elementos que nosotros creemos que son no vivos. No sé si ustedes vieron un reportaje que hicieron una vez, que fue un estudio, que hicieron con el agua, que pusieron dos vasijas con agua en diferentes piezas, pero tenían los ambientes muy parecidos. Y una persona iba todos los días y le decía al agua puras cosas lindas. ¡Oye, agua, qué linda eres! Tan cristalina, y tienes un olor tan agradable. Iba donde el otro pocillo de agua y le decía puras cosas feas, ¿ya? ¡Qué horrible, agua, no sirves para nada! Tienes un olor pésimo, eres fea. Le decía puras, todos los días. Y esto pasó durante un buen tiempo. Y ustedes saben que el agua que le dijeron todas estas cosas negativas, se empezó a poner de un color más negro. Y el otro pocillo de agua quedó cristalino. Y después hicieron un estudio microscópico y las moléculas de agua cambiaban su forma. Tenían una forma diferente estas moléculas de agua que le decían puras cosas negativas, a diferencia de estas otras cosas que le dijeron positivas. Entonces, también están recibiendo información nuestra. Qué locura, ¿no? Nunca se me hubiera ocurrido. Con las plantas, por ejemplo, mi mamá siempre decía que a las plantas había que hablarles para que se pusieran bonitas. No sé si las madres de ustedes les dicen lo mismo. Pero mi mamá les cantaba y las regaba, les limpiaba las hojitas y les decía que estaban tan lindas, tenían unas plantas preciosas. Como otras personas que no tenemos mucha habilidad para las plantas, igual mis plantas no están tan feas, pero no están tan bonitas como las plantas de mi mamá. Entonces, claro, existe algún cierto tipo de comunicación que los seres humanos no necesariamente lo entendemos. Entonces, allí hay una diferenciación que algunos autores hacen. Otros autores hacen la diferenciación que ustedes decían, que el lenguaje no solamente es hablado, sino que también es gestual, es corporal, es a través de la forma en que decimos las cosas. Por ejemplo, cuando alguien nos pregunta, ¿cómo estás? Y uno dice, bien. Uno dice, uy, debe estar muy bien. Y otra persona me dice, ¿cómo estás? Y dice, bien. La palabra es la misma, pero la forma de decirla es diferente. Y por lo tanto nuestra interpretación acerca de eso también es diferente. A la primera persona le decimos, uy, debe estar pero súper bien, le digo regio. Y la otra, no me está diciendo la verdad, me está diciendo una palabra, pero me lo está diciendo con una forma que yo interpreto que no está realmente bien. Sobre todo cuando uno conoce a esa persona y dice, no, esta persona no está bien, algo le está pasando. Bien, ¿qué otras cosas a ver acerca del lenguaje? Ese profesor también está el lenguaje gestual, ¿o no? Exactamente. Si lo pensamos, nuestros niños, ¿cómo se comunican inicialmente? A través de gestos. Por ejemplo, cuando damos algo, una comida desagradable, le ponen así cara de o un limón y te ponen una cara así, la cara del limón. O te muestran con el dedo cuando necesitan algo, o lloran. Entonces hay otras maneras que antes del lenguaje oral en sí mismo, antes de que aparezca la palabra, que lo vamos a estudiar también y lo vamos a recordar, que es el lenguaje gestual. Muy bien. ¿Se acuerdan algo sobre las dimensiones del lenguaje? ¿Cuáles eran? O los componentes del lenguaje, no sé con qué concepto lo vieron. Yo me acuerdo de los niveles. ¿Ya? Que parece que es algo similar, ¿o no? El nivel fonológico, el primero. Exactamente. Niveles. Fonológico, muy bien. ¿Cuál más? Claro. ¿Quién se acuerda de otro? El nivel semántico.
Semántico, muy bien. El sintáctico. El sintáctico. El pragmático. Ese nivel es importante. Y el gramatical. El gramatical es el morfológico. Nos falta uno. El que se produce en el momento de la comunicación misma, cuando las personas están hablando, en la situación de comunicación. El pragmático. El pragmático, muy bien. Muy bien, excelente. Ya vamos a recordarlos igual, ¿eh? Así que no se preocupen, porque en este momento a lo mejor quizás tenemos un poco difuso cada uno, o a lo mejor lo tenemos bien claro, pero los vamos a recordar igualmente y vamos a recordar las etapas de desarrollo de cada uno. Ya eso lo vamos a ver en una clase específica. ¿Alguna otra cosa que quieran agregar sobre el lenguaje oral? Profesora, adelante, preguntaron por la diferencia entre lenguaje y comunicación. Yo me acuerdo, o sea, no sé si estoy en lo correcto, pero parece que el lenguaje era la forma en cómo nos comunicamos y la comunicación tiene que tener un emisor y un receptor, ¿o no? Es que lo que pasa, por eso yo les decía que depende del marco teórico que estemos mirando, pero sí, porque existe un enfoque que se llama el enfoque de la comunicación, donde está el emisor, el mensaje, el receptor, el código, ¿se acuerdan? El ruido que puede haber por fuera, etcétera. Que sí, que es uno de los elementos de la comunicación. Sí. Ah, ya. Así que está perfecto. En el lenguaje se ha estudiado harto, ¿ah? Igualmente, como ustedes dicen, es algo muy complejo. Por lo tanto, hay ciertas cosas a las que no se han llegado conclusiones. Se sabe, por ejemplo, que a nivel cerebral existen dos centros importantes del lenguaje. ¿Saben ustedes cuáles son los centros neurológicos del lenguaje? ¿Cómo se llaman? ¿Estudiaron algo sobre eso o no? Había un hemisferio que se basaba en el lenguaje. No me Exactamente. acuerdo muy bien cuál era. Es el hemisferio izquierdo. ¿Y saben por qué es el hemisferio izquierdo? No. ¿No? ¿No les hablaron de los centros nerviosos del lenguaje? A ver si se acuerdan. Broca y Wernicke. ¿Les hablaron de Broca y Wernicke o no? No, profe. No, profe, nunca. Ya. El hemisferio izquierdo, se dice que el hemisferio izquierdo es el hemisferio más lógico, ¿ya? Y el hemisferio derecho, el hemisferio más emocional. ¿Por qué se dice eso? Porque existen centros del lenguaje, esto es lo que se ha descubierto a partir de los diferentes estudios. Existen ciertos centros neurológicos del lenguaje específicos para esta habilidad. Y uno de los centros se llama Broca, que es donde se arma todo lo que es la articulación del lenguaje, y el otro que es Wernicke, que tiene que ver con todo lo que es la comprensión del lenguaje. Ahora, evidentemente el lenguaje es mucho más complejo que solo Broca y Wernicke. Hay muchas otras cosas que están sucediendo, porque también el hemisferio derecho está influyendo, porque el lenguaje también se dice con emoción. Uno no dice, hola, ¿cómo estás? Sí, estoy muy bien. Seríamos como robotines, ¿no? Y están los centros motores también, que permiten que todo el aparato fonoarticulatorio se mueva. Entonces, por eso se dice que es el hemisferio izquierdo, el hemisferio que predomina en el lenguaje, porque Broca y Wernicke se ubican en el hemisferio izquierdo, que son los centros especializados del lenguaje. Pero no olviden que el lenguaje es mucho más complejo que solo Broca y Wernicke. Están influyendo muchos otros centros que ayudan a que el lenguaje se vaya produciendo. Piensen en lo que es la maravilla de la producción del lenguaje, que uno recibe, por ejemplo, en algo tan simple como alguien te pregunta, ¿cómo estás? Tú recibes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Cada uno de los fonemas están compuestos entre sí para formar una palabra, y esa palabra forma una oración, y esa oración tiene un significado y se da dentro de un contexto. Entonces me dicen, ¿cómo estás? Llega a mi centro nervioso, entra por el oído, porque me lo tienen que decir en un cierto volumen para que entre por el oído.
pasa por todos los centros del oído, desde el pabellón externo, oído medio, oído interno, se transforma en impulso nervioso, va por ¿cómo se llama? El nervio auditivo, llega hacia los sectores auditivos y de ahí lo manda a Wernicke. Y Wernicke dice, ¿cómo estás? A ver, y empieza a buscar en su memoria. A ver, ¿qué significa cómo estás? Ah, me están preguntando acerca de mi estado de ánimo. Ya, a ver, ¿qué tengo que contestar? Y miro al frente, si tengo una amiga, le voy a contestar de verdad cómo está, cómo estoy. Pero si tengo una persona desconocida, ¿qué es lo que dice uno generalmente cuando te dicen, ¿cómo estás? ¿Qué contesta? Bien. Bien. Y sigue de largo, ¿cierto? Aunque esté pésimo, aunque le haya pasado todas las cosas peores del mundo, uno igual dice, ¿cómo estás? Bien. Pero si una amiga mía cercana o un amigo mío muy cercano va y me pregunta cómo estoy, yo digo, ah, es una persona cercana, entonces le voy a contar lo que me está pasando. Y empieza Bernica a armar toda la respuesta de esto y se lo manda a través de otros centros, que está el giro angular por ahí, el fascículo arqueado, y me llega hasta Broca. Y Broca, como sabe todo lo que tiene que decir, arma toda la articulación. Mira, hoy día no estoy muy bien porque resulta que me siento un poco mal, estoy preocupada. Fíjense la cantidad de fonemas que están armándose. Y eso tiene que ir hasta el centro motor lo manda a todos los pares craneales, ¿para qué? Para que se mueva la boca, la lengua, los dientes se pongan de cierta manera, para que yo pueda respirar. Además tiene una cierta cadencia, lo que voy a estar diciendo, como una cierta cancioncita. Y digo, mira, hoy día la verdad es que no estoy tan bien porque me siento un poco mal, me duele un poco el estómago. Fíjense todo lo que tuvo que pasar y eso pasa en, miren, milésimas de segundo es mucho, mucho menos que milésimas de segundo. Porque si no, alguien te diría, ¿cómo estás? Y uno se quedaría parado, como que estuviera armando, y después contesta. Y las respuestas son súper automáticas, son rápidas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es complejísimo, complejísimo, porque me dicen algo y yo respondo al tiro y tienen que pasar todas estas cosas dentro del cerebro, o sea, pasan pero rapidísimo, o sea, los impulsos nerviosos van a 1.000.000 de kilómetros por hora. Entonces, los científicos han estudiado muchísimo sobre el lenguaje, pero igualmente hay muchas cosas que han quedado, que quedan ahí en interrogantes, porque no se sabe bien cómo está pasando, a pesar de que en el mundo actual tenemos hartos, ¿cómo se llama? Exámenes que se pueden hacer y que se pueden ir viendo donde se prenden como ampolletitas, que en el fondo es donde se irriga la sangre cuando está sucediendo el lenguaje. Por eso se descubrió Broca y Wernicke, que valga la redundancia, lo descubrió un caballero de apellido Broca y el otro lo descubrió un caballero de apellido Wernicke. Se los dije así, súper rápido, pero eso es toda una clase muy, muy compleja sobre neurociencia. ¿Qué más? ¿Se acuerdan de alguna otra cosa especial? Tenemos harto conocimiento aquí y que me interesa mucho porque a partir de eso es donde voy a partir haciendo la clase de didáctica, porque para poder hacer la didáctica tengo que tener en cuenta todo esto que ustedes están diciendo. Todo esto. Vámonos al lenguaje lectoescrito. Lectura y escritura. Y con nuestros niños nosotros le llamamos alfabetización inicial. Muy bien. Estoy disléxica total hoy día. ¿Qué cosas se acuerdan de alfabetización inicial? A ver. Yo tengo entendido que primero se da la lectura y después se da la escritura. O sea que la Ya, escritura se va dando por medio de los dibujos, ahí se va como estimulando. ya. O sea, se potencia, ¿no es cierto? Ahora, dentro de lo que es la psicogénesis de la lengua escrita, ¿se acuerdan de Emilia Ferreiro? ¿Hablaron algo de Emilia Ferreiro? Sí, ¿Hablaron de profe. psicogénesis? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y hablaron de psicogénesis de la lengua escrita? ¿O no hablaron nada sobre eso?
No. No, hablaron, profe. no hablaron sobre psicogénesis de la lengua escrita. Ya. En la marco teórico que yo les voy a mostrar, es un paradigma en el cual nos paramos frente a la lectura y la escritura como construcción del conocimiento. Y vamos a trabajarlo completo, ¿ya? No hablaron de las etapas y de los momentos por los que van pasando los niños en lectura y escritura antes de que sean lectores y escritores competentes desde el punto de vista alfabético, los procesos anteriores. Profe, yo no me acuerdo de los nombres o si los pasamos, pero me acuerdo que la profe nos hablaba del tema de los grafismos o cómo iban, nos mostró unos dibujos, de que no me Perfecto. acuerdo bien, pero sé que lo pasó. No, Pásalo, ya. ahora no le podría decir, tendría que volver a buscarlo en mi cuaderno, pero me Claro, acuerdo pero que mostró varios dibujos y nos sí, explicó. pero lo que más se ¿Mm? basó fue en las etapas del lenguaje, por ejemplo, cuando el niño omite letras o Ujú. vocales, etcétera. Perfecto, perfecto. Tiene etapas. Esto es súper importante. Vamos a retomar, porque la potenciación, según la visión que les voy a mostrar yo, de la lectura y de la escritura, se hace al mismo tiempo. Ya se potencian ambas al mismo tiempo porque se retroalimenta una de la otra. Y vamos a ver por qué, ¿ya? Evidentemente siempre los niños van a ir avanzando en una y después avanzan en la otra, avanzan en una y avanzan en la otra, pero se potencian ambas al mismo tiempo. Pero sí vieron entonces algo de etapas, porque están los grafismos primitivos, cuando omite, que no es realmente una omisión, sino que es un error que tiene que ver con la construcción, con el proceso. Omite letras, bien. Vamos a ver ahí cosas al respecto. O sea, lo que es psicogénesis de la lengua escrita como concepto, ¿no lo vieron o no se acuerdan? ¿Se acuerdan de psicogénesis de la lengua escrita? Como No, concepto, ¿no? Ya, vamos a ponerlo aquí entre paréntesis para que yo sí lo psicogénesis. Que seguramente lo vieron, pero a lo mejor no lo vieron con el nombre. Psicogénesis de la lengua escrita. Esto es muy importante porque va a ser nuestro marco teórico base. Es escrita. Estoy súper bien, escrita. Bien. ¿Qué más hablaron sobre la alfabetización inicial? ¿Qué se hace con los niños? ¿Hablaron algo sobre qué hacer con los niños con respecto Vimos las a... fases en el desarrollo de la alfabetización. Ya vieron las fases. ¿Y esas fases, te acuerdas algo sobre eso? O sea, es que lo estoy viendo aquí del mismo cuaderno. ¿Ya? Y dice la conciencia de la exploración, experimentación en la lectura y en la escritura, ortografía inventada. Perfecto. Experimentación. profe, pero eso lo vamos a ver de nuevo, ¿cierto? Sí, de todas maneras. Ay, No se preocupen. No, sí, de todas maneras. Porque tenemos que ordenar el marco teórico. Ya tenemos que ordenarlo para poder ir trabajando, para poder trabajar la didáctica, tengo que tener súper claro el marco teórico en el cual estoy parada. ¿Ya? Por ejemplo, si yo estoy parada en un marco teórico donde yo creo que los niños aprenden a través del mame, mimo, mu, el pape, pipo, pu, es una cierta estrategia que tengo que trabajar. Si yo estoy parada dentro de la psicogénesis de la lengua escrita, que no es un método, sino que es un paradigma, que es un paradigma constructivista, tengo que realizar otro tipo de estrategias, ¿ya? Y eso va a ser súper importante porque lo que nos está pasando en los colegios hoy en día es que en el transición 1 y transición 2, las educadoras están trabajando métodos. Están trabajando mame, mimo, mu, pape, pipo, pu, y trabajando la la pu, la i, están trabajando caligrafía, etcétera. Eso es un marco teórico y es un marco teórico que yo no les voy a enseñar. Y les aseguro que esas educadoras que lo están haciendo tampoco lo aprendieron en la universidad. ¿Qué es lo que están haciendo? Están replicando su propio sistema de aprendizaje cuando ellas estuvieron, ellas eran pequeñas. Por lo tanto, están haciendo muchas cosas desde como el conocimiento
social, no desde el conocimiento real de los métodos. En primero básico, las educadoras básicas les enseñan en la universidad métodos, y los métodos tienen pasos súper claros que hay que ir siguiendo. Y las educadoras de párvulos están haciendo esto porque la sociedad nos está pidiendo eso, y yo lo encuentro una aberración y que sería muy bueno que lo pudiéramos conversar en algún minuto y tuviéramos un debate al respecto. Incluso lo podemos subir en un foro, que estamos haciendo las cosas mal hechas, porque no sabemos hacerla. Por último, si vamos a hacer métodos, cosa que yo estoy en desacuerdo, pero ese es mi marco teórico, si vamos a hacer algo, hagámoslo bien, y no se están haciendo bien las cosas. Entonces, ¿qué nos está pasando? Que muchos niños no están aprendiendo a leer y escribir como corresponde, están teniendo aversión a la lectura, no les gusta leer, no les gusta escribir. ¿Por qué? Porque tienen, les están poniendo encima ciertas habilidades de las cuales ellos todavía no están preparados para comenzar. Y además estamos teniendo un problema a nivel social aquí en Chile que, ¿cómo se llama? Tenemos niveles de comprensión lectora horribles, horribles. En la prueba PISA, que es una prueba que se aplica a nivel internacional en la OCDE, nosotros somos parte de la OCDE, cuando se hacen aplicaciones en Chile, nosotros estamos penúltimos en la lista, en niveles de comprensión lectora. Entonces, algo mal estamos haciendo. Y eso es lo que nosotros como educadoras tenemos que visualizar. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Y que está llevando que nuestros niños, nuestros adultos, nuestros adolescentes no comprendan lo que están leyendo, incluso no comprendan lo que están escuchando. Entonces, ahí vamos a hacer un buen debate al respecto, pero no se preocupen porque vamos a verlo, vamos a incluir esta teoría y vamos a conversar sobre ella, porque también es importante que ustedes adhieran a eso. Yo les muestro una visión, les voy a mostrar varias visiones, y esta es una de las visiones con las cuales la universidad se queda, porque la universidad también tiene que tener un marco teórico base para poder trabajar con sus estudiantes. ¿Ya? Profe, Eso. Sí, dígame. yo me acuerdo que, claro, la profesora Mónica nos decía que no era cosa de sentar al niño y decirle ya, hoy día vamos a ver mame, mi, mu y empezar mame, claro. Nos decía que Ajá. el lenguaje se enriquece por medio del lenguaje y que nosotros lo debemos potenciar a través del juego sociodramático, la lectura compartida, etcétera. Exactamente, exactamente. Es súper importante lo que tú estás diciendo porque, uno, el lenguaje oral es la base de la lectura y escritura. O sea, niños con un buen desarrollo fonológico, semántico, sintáctico, morfológico, pragmático, evidentemente ingresan a la lectura y escritura con mucho mejor preparados. Y lo tenemos que hacer a través de juegos y a través de toda una ambientación lectoescrita que le permita ir ingresando a este aprendizaje de mejor manera. No es una cosa de llegar y ser mame mi momú, como dices tú. Es más, dentro de lo que es la psicogénesis de la lengua escrita, eso no se hace. Pero tampoco lo vamos a satanizar, ¿ya? Porque en algún momento siempre ha pasado esto dentro de la historia. Por ejemplo, en algún momento la teoría conductista era la teoría que más predominaba, ¿cierto? Y todos adherían a la teoría conductista. Entonces sí, a los niños y a las personas aprenden a través de la imitación y a través del refuerzo-castigo. Entonces, ¿qué pasaba? No hacías algo y te borraban todo y tenías que hacerlo todo de nuevo. Te sacaban la página del cuaderno porque lo habías hecho mal. Te pegaban incluso varillazos porque eso estaba absolutamente validado por todos. No, péguele nomás, le decían los padres, le decían a la educadora. Ahora, vayamos a tocar a un niño, pues nos van a meter presa en ese segundo. Estaba todo eso bien validado. Y cuando nace una segunda teoría, que está como más hacia el otro lado, entre medio, van haciendo unas pequeñas evoluciones, la teoría constructivista que nos dice que todo el pensamiento se construye, que todas las cosas tienen que construirse a través de procesos. Nos dijimos, uff, todo lo del conductismo está malo. Y ahora vamos a ser todos súper constructivistas.
Y no, pues no es tan así la cosa. O sea, piensen, por ejemplo, para enseñarle a los niños a lavarse los dientes o a seguir ciertas rutinas, a ciertos hábitos. ¿Qué les decimos? Piensen en los niños pequeños. Después de almuerzo, a lavarse los dientes. ¿Qué hacemos las mamás, las que son mamás, y qué hacemos las educadoras para que los niños se laven los dientes? ¿A quién se le ocurre? Yo he visto en el jardín, por ejemplo, cuando dicen ya lavarse las manos, son ellas mismas las que van y le lavan las manos, no le enseñan a cómo se hace, a lo mejor leerle un cuento, mostrarle video o hacerlo de forma, eh, hacerlo una misma, claro. Claro, pero mira, piensa que si todas las veces que se van a lavar las manos tú le muestras video y le explicas y todo, te vas a demorar en ese hábito un montón de rato, ¿no es cierto? Y resulta que lo que tienes que hacer es después del patio ir a lavarse las manos. A lo Claro, mejor en un inicio lo haces para explicarles. Miren, es importante porque las manos tienen gérmenes y se lava de esta manera. Pero después, ¿qué hace uno? Ya niños, a lavarse las manos. Vez siguiente, niños, a lavarse las manos. Muy bien, te lavaste las manos, no te tuve que decir. Ya, pues tú tienes las manos sucias. ¿Qué teoría estamos ocupando ahí? la conductista. Conductista. Para los hábitos, generalmente ocupamos teoría conductista y está bien, porque tenemos que generar algo que se va repitiendo y para que se repita de manera positiva, hacemos el refuerzo. Muy bien, qué bien lo hiciste. Y entonces el otro se queda mirando y dice, ah, los felicitaron, entonces yo también me voy a lavar las manos para que me feliciten. Y entonces a través del refuerzo, uno va logrando este hábito. No todo el tiempo uno le está explicando los hábitos. Y con los lavados de los dientes, claro, uno le enseña la técnica de lavado de dientes, les cuenta que los dientes tienen que estar limpios, que existen unos bichitos que se meten en los dientes y que después forman algo que se llaman las caries. Se hace también un trabajo más constructivista al respecto, pero en el día a día vayan a lavarse los dientes y para eso tienes que tener un lugar donde se puedan lavar los dientes, tienen que tener su cepillo, tienen que tener su vaso, tienen que tener pasta de dientes. Le tienes que dar todo como el material para que lo realicen. Pero el lavado de dientes, ya niños, terminaron de comer, lavarse los dientes, ya lavarse los dientes, ya lavarse los dientes, y repite, 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 repite. Conductista. Entonces, hay ciertas cosas que de verdad se aprenden de manera conductista y sirven mucho, son muy útiles. Pero hay otras cosas que se aprenden de manera constructivista. Algo que está absoluto y completamente comprobado es que la lectura y la escritura no se aprenden de manera conductista, porque los métodos conductistas no han llevado finalmente a que las personas escriban de buena manera, y no me estoy refiriendo a la bonita letra, sino que me estoy refiriendo al proceso cognitivo de escribir. Cuando te dicen analice tal cosa, no saben analizar. Vamos a hacer comprensión lectora y si le preguntan algo literal, lo encuentra directamente en el lugar. Pero si te preguntan, a ver, haga una crítica acerca de el libro que leyó. Los niños no saben hacerlo. ¿Por qué? Porque se les olvida que los procesos de lectura y escritura son procesos cognitivos, no son procesos solamente motores y visuales. Evidentemente incluye lo motor, porque tengo que saber hacer las letras, pero ¿a qué nos estamos dedicando las educadoras? A hacer bonita letra. Piensen en una prueba, que les digo, analice el documento de Luis Bravo Valdivieso. Tal párrafo. Me lo pueden hacer con una hermosa letra y ponerme puras cabezas de pescado adentro. Y otra puede hacérmelo con una letra pésima y hacer un análisis maravilloso. ¿Cuál de las dos cosas es la que yo valoro como profesora? ¿Cuál La creen ustedes que segunda. se va a sacar? Claro, la que se va a sacar buena nota va a ser la que hace el buen análisis, no la que me hizo linda letra. Seguramente me voy a sacar los ojos con la que tuvo mala letra, pero me va a interesar el tipo de análisis que hizo. ¿Por qué? Porque esas son funciones superiores. Entonces, ¿a qué nos hemos dedicado? A la linda letra, pero se nos ha olvidado el proceso cognitivo de escribir. ¿A qué nos hemos dedicado? A que los niños lean rápido, pero no nos hemos preocupado de que comprendan lo que leyeron. Yo no sé si les conté esta historia que la he contado 500 veces, de mi sobrino, que cuando le fueron a tomar la prueba de lectura rápida, les conté la historia, ¿o no? Sí, Díganme,
¿Te las conté que después dijo que no tenía idea de lo que había leído? Sí. Exactamente eso es lo que pasa cuando nosotros ingresamos a la lectura y a la escritura conductista. Cuando nos interesa que la lectura sea rapidez y que la escritura sea bonita letra. Profe, ahí hay que hacer como un cambio de paradigma completo, o sea, Eh, a lo largo de toda la educación, partiendo por es- nosotras, la educación básica. Exactamente. Tú diste en el clavo, pero absolutamente. O sea, si nosotros miramos nuestro sistema educativo, ustedes le preguntan a cualquier educadora, ¿y a qué teoría adhieres tú? No, yo soy constructivista. Ustedes miran sus experiencias y son experiencias súper conductistas. Súper conductistas. Y una de las cosas más conductistas que hacemos, en las cuales me incluyo, tiene que ver con la evaluación. Hacemos evaluaciones súper conductistas, porque finalmente, ¿cuál es nuestro refuerzo en la evaluación? ¿O nuestro castigo? ¿Cuál es el refuerzo castigo en la evaluación? ¿La nota? La nota, po. La nota. Díganme que a ustedes no les pasa cuando les digo, ya chiquillas, les voy a pedir un informe de algo. ¿Qué es lo primero que preguntan ustedes? Profe, ¿y es con nota? Si es con nota, quiere decir que es importante, por lo tanto tengo que dedicarme bien. Si es sin nota, total lo voy a hacer ahí nomás. ¿Por qué? Porque nos han enseñado a valorar el producto y ese producto tiene un refuerzo que es la nota. No nos han enseñado a valorar el proceso, que es el proceso de aprendizaje. Piensen ustedes si en la universidad no tuviera un mínimo de asistencia. ¿Qué creen ustedes que pasaría con una buena parte de los estudiantes? Se descontrolaría todo. Claro, no irían a clases, por ejemplo. Claro, porque ya tenemos un sistema educativo ya inculcado, entonces, Exactamente, ya tenemos inculcado en nuestra cabeza que solamente si tenemos sanción frente a algo, entonces lo hacemos. Fíjense en esto de la cuarentena, pues. La gente, yo escucho, lo veo en las redes sociales. Yo vivo en Ñuñoa. Entonces, ahora resulta que se les ocurrió que dividieron Ñuñoa en la parte norte y la parte sur. Entonces, la parte sur de Ñuñoa no tiene cuarentena, la parte norte sí tiene cuarentena. Entonces, la gente que está viviendo en la parte sur de Ñuñoa, bien, qué bueno, somos libres. Hey, perdón, si yo me puedo quedar en mi casa, porque hay gente que definitivamente no puede, que es un poco lo que estamos hablando aquí, lo que comentamos al principio, hay personas que tienen que trabajar porque es el sustento diario, pero hay otras personas que están saliendo a hacer asado, a hacer fiesta, que pedían 4, 5, 6 permisos para ir a pasear al perro, que con uno o dos paseos, con un paseo diario era suficiente, y si no hay sanción, entonces llegan y salen. La otra vez entrevistaban, por ejemplo, a la gente en la feria que estaban en una comuna en cuarentena y ninguna había pedido permiso. Habían 70% de las personas que no habían pedido permiso. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque no hay sanciones. Si a esas personas van y les pasan una multa, sea de 10 pesos o sea de 50 millones de pesos, no saldrían. Porque no hay conciencia propia de cuál es el cuidado que tengo que tener. Si de arriba me ponen, o si un poder, digamos, me pone encima una sanción, entonces yo la sigo. Piensen aquí, si no hubiesen sanciones en el tránsito, la gente se pasaría las luces rojas, los signos pares, se pasaría todo. Porque estamos acostumbrados a funcionar desde el punto de vista conductista. Refuerzo castigo. El castigo es la multa. El refuerzo es que yo puedo seguir circulando sin problema. Entonces, estamos dentro de una sociedad que no está valorando procesos. Porque, por ejemplo, a ustedes les digo, chicas, no importa, no hay problema que no se conecten. Si quieren se conectan, si quieren no. A lo mejor muchas de ustedes van a conectarse igual y otras no se van a conectar. Y uno dice después, como profe, o me pasa a mí en la universidad cuando no van a clase o no ponen atención en clase o se ponen a jugar en el celular, yo pienso, bueno, ellas escogieron educación parvularia, nadie las obligó, el colegio por último los padres nos obligaban y están pagando y muchas de ellas están con crédito y eso implica que cuando empiecen a trabajar van a tener que pagar ese crédito.
no aprovechan las clases en poner atención, porque a mí me da lo mismo. Digo, bueno, si quieren irse, vengan, si quieren poner atención, pongan atención. No es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es hacer buenas clases y motivarlas a ustedes lo más posible. Pero si alguien no quiere ir a clase, no es mucho lo que yo puedo hacer. Entonces, es porque nos han enseñado esto. Lo tenemos tan arraigado la teoría conductista que nos cuesta salirnos de esto. Y dentro de la lectura y escritura, chiquilla, ustedes no se imaginan lo que me ha costado a mí como educadora, como docente. Yo lo trabajo con las estudiantes, pero después, al tiempo después, algunas, no todas, las voy a ver o me encuentro con ellas en alguna parte y están haciendo una lectura y escritura absolutamente conductista. Y yo les digo, y chiquillas, yo les hice lenguaje, ¿cuándo les enseñé eso? No, profe, es que lo que pasa es que en el colegio me obligan. Pero ¿y tú no eres profesional como para poder defender tu postura teórica? Bueno, es que yo les dije, pero es que no me pescaron. Ya, ¿y qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo defiendes a tus niños? Porque estás haciendo algo que no estás ni convencida. Me dijo, yo estoy absolutamente convencida que el paradigma que tenemos que usar es constructivista, pero en el colegio no me escuchan. Bueno, algo tienes que hacer para que eso pase. Fíjense, es compleja nuestra labor al respecto, porque yo les voy a enseñar un paradigma que les cuento que no lo van a encontrar socialmente, no lo van a encontrar en los colegios y en los jardines infantiles. De poco ha ido cambiando, porque las bases curriculares también han ido metiendo un poco de esto. Pero van a tener que luchar en contra de un sistema que está súper arraigado, especialmente está arraigado en los coordinadores y en los padres. ¿Por qué? Porque están esperando que sus niños aprendan a leer y escribir lo antes posible. Se cree que mientras antes, mejor. Y no todo pasa así, po. No todo mientras antes mejor. Hay ciertas cosas que tienen que darse en el momento. ¿Hay alguna otra cosa que les gustaría agregar a la alfabetización inicial que ustedes sientan que es importante y que no lo pusimos acá? Que hay que potenciar, que existen etapas donde hay grafismos primitivos, por algunas partes omisiones de letras, que hay fases donde se experimenta, donde hay ortografía inventada, donde hay juegos. ¿Alguna otra cosa que se les ocurra y que sienten que falta aquí, que lo vieron y que no está reflejado? Que aparte de la omisión de letras, también se ve mucho el reemplazo de ellas. Cuando, por ejemplo, reemplaza la R por la L, Perfecto. eso se ve bastante, es un problema fonológico. Exactamente. Es un problema fonológico que después se ve en la lectura y la escritura. Por eso es súper importante. ¿Profe? Dígame. Es que no sé si entra dentro de su materia, pero como el tema de cuando los niños, ¿hasta qué edad es como normal, entre comillas, que omitan letras? O cuando ya es un problema como más, no sé, como más fonoaudiológico, que tenga que verse como en otro especialista. ¿Eso lo vamos a ver con usted o no? Mira, la verdad es que esa materia es específica de la asignatura de desarrollo y diagnóstico. ¿Vieron trastornos y alteraciones en desarrollo y diagnóstico? Las Sí, profe. dislaxias, todas las dificultades de lenguaje oral se van a ver reflejadas en la lectura y escritura, ¿ya? Por ejemplo, como decían ustedes, un niño en vez de decir ratón, dice latón, evidentemente va a escribir ratón con L, va a escribir latón. Entonces, podemos repasarlo en algún minuto. Me parece interesante y lo vamos a ver aquí, porque tiene que ver con el lenguaje oral, con las dificultades de lenguaje oral, porque definitivamente después se traducen en la lectura y en la escritura. Una dificultad de lenguaje oral o un trastorno en el lenguaje oral, si no es trabajado a tiempo, se transforma en una dificultad de aprendizaje, en un trastorno de aprendizaje. Entonces, si nosotros no lo trabajamos con fonoaudiólogo, con neurólogo o con el especialista que sea necesario en este momento, en el momento de ingresar a primero básico, en lectura y escritura y en el resto de las asignaturas también, que requieren evidentemente lectura y escritura,
se va a transformar en una dificultad de aprendizaje y van a terminar con psicopedagogos. Eso es evidente. Yo soy psicopedagoga además y a mí me pasa que cuando hago la entrevista con los padres y les empiezo a preguntar sobre lo que pasó antes, porque me llegan los niños en primero básico porque no aprenden a leer y escribir, y en cuarto básico porque ya arrastraron tanta dificultad que en cuarto básico reventaron, porque es cuando empiezan con los profesores de asignatura y todo eso. Y cuando yo les pregunto qué pasó atrás, siempre, siempre detrás, chiquillas, y de verdad, siempre hubo una educadora de párvulos que les dijo, aquí hay un problema de lenguaje, ojo, hay que trabajarlo. Pero los padres muchas veces, y a veces también los educadores, les bajamos el perfil. No, si son muy chiquititos, ay, si suena tan bonito que en vez de decir ratón diga latón o datón. Y les suena tan amoroso, y no lo trabajan. Y entonces, ¿qué pasa? Después se transforma en una dificultad de aprendizaje. Así que podemos retomarlo para que, ¿cómo se llama? Lo recuerden también. Así que me parece una súper buena, un buen aporte. ¿Qué más, chiquillas? Profe, Dígame. en relación a lo que mencioné anteriormente, yo, por ejemplo, lo he visto mucho y sobre todo aquí en la casa, que el niño menciona mal una palabra y la mamá también lo menciona mal. Por ejemplo, el niño dice el latón. Sí, el latón también. Entonces ahí es un problema del adulto, que también yo igual lo he tratado de reforzar aquí, pero me dicen... Ay, te dejé de escuchar. Claro, que me dicen es que es chico, es que va a aprender, pero uno aunque le explique los problemas que vienen a futuro, como que no lo quieren comprender. Sí, sí, mira, es tan real eso. Lo que pasa es que en este momento, cuando uno es familiar o es cercana a las otras personas, no te creen, no te creen. Es diferente que cuando tú eres la educadora y tú le explicas con todo el marco teórico por qué razón hay que trabajar esto. Igual a veces no te creen. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las veces nosotros las que somos mamás y los papás también, queremos que nuestros hijos sean perfectos y maravillosos. Entonces, cuando nos están diciendo que tiene alguna dificultad, nos asustamos y le bajamos el perfil. Y los otros que no nos ayudan para nada son los pediatras, que también le bajan el perfil. Y los pediatras tienen mucha autoridad frente a los padres. Le bajan el perfil, no, si es chiquitito, no se preocupe, si ya va a aprender a hablar bien. Hay ciertas dificultades o ciertos elementos que lo vamos a ver aquí en los diferentes niveles que son normales en la edad. Por ejemplo, es normal que un niño de 3 años todavía no tenga la R bien adquirida, pero cuando ya tiene 5 años y continúa con la R mal adquirida, entonces nosotros podemos decir, mira, aquí tenemos que ponerle ojo, hay un problema fonológico, tenemos que trabajarlo. Y nosotras tampoco tenemos que darnos de fonoaudiólogas, ni de neurólogas, ni nada de eso, pero sí tenemos que detectar las cosas a tiempo. Por eso es tan importante que tengamos clarito cuáles son los niveles y en qué edades se esperan ciertas cosas y hasta cuándo esperamos. Entonces, cuando tú me dices, y entonces, ¿en qué momento decidimos que esto ya es una dificultad? Eso es súper importante saberlo. En lectura y escritura es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque si estamos dentro de la psicogénesis de la lengua escrita, esto se da como un proceso y puede pasar que haya niños en una misma sala que estén en diferentes momentos del proceso porque tuvieron una potenciación diferente de la lectura y la escritura. Puede ser que tengamos niños en transición 1 que estén leyendo y escribiendo de manera súper natural a través de la psicogénesis de la lengua escrita. Y puede ser que haya niños que en transición 2 estén en grafismos primitivos, que son esta escritura como que estuvieran escribiendo letra cursiva, que hacen así como dibujitos, ¿ya? Lo podemos encontrar, pero ¿es por qué? Porque faltó potenciación. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar y eso es lo que les voy a enseñar de cómo se potencia para que pasen de una etapa a otra a través de todas las estrategias que están muy dirigidas hacia juegos, ¿ya? Y juegos que son socialmente útiles. No están escribiendo mame, mi, mamú porque mame, mi, mamú no es algo útil. Algo útil es, por ejemplo, vamos a escribirle una carta al director del colegio porque queremos salir de paseo. Es útil, lo necesitamos. Pero vamos a escribir mame, mi, mamú no le sirve de nada.
no les sirve para leer un libro, porque ellos no pueden ir a un kiosco o una librería y decirle, me podría dar una revista, un libro que solamente tenga mame, mi, momú, porque es todo lo que me sé. Porque todas las letras están juntas para formar palabras y para formar oraciones y para formar textos y para poder comprender. Y eso es una de las cosas que tenemos que entender de la psicogénesis de la lengua escrita. Algo más, chicas, otra cosa que les gustaría agregar o que a lo mejor se quedaron con dudas en las asignaturas anteriores y que les gustaría que yo las retomara. Porque tenemos que... Profe, Sí, dígame. nosotros creo que sí pasamos, que creo que fue lo último que vimos fue el desarrollo de la escritura emergente de Emilia Ferreiro, Perfecto. pero igual yo creo que podríamos reforzarlo mucho más. Sí. Emilia Ferreiro es quien hizo el estudio de psicogénesis de la lengua escrita, ¿ya? Entonces cuando vayamos a retomar psicogénesis, se van a dar cuenta que aquí, en esta parte de aquí, que la vamos a marcar en amarillito, es donde va a salir todo esto, ¿ya? Porque ella es la que hizo el estudio. Emilia Ferreiro era discípula de Piaget. Ella hizo un doctorado y su profesor guía fue Piaget. Imagínense lo maravilloso, pues. Entonces ella le dijo, ¿sabes qué, Piaget? Tú estudiaste harto todo lo que tiene que ver con el desarrollo lógico-matemático, porque pensamiento lógico-matemático, el mayor exponente es Piaget. Pero no estudiaste nada de lectura y escritura, po. Dijiste algo sobre el lenguaje oral, en la etapa de prelenguaje y la etapa lingüística, hablaste del lenguaje egocéntrico, del lenguaje socializado, pero no dijiste nada de la escritura, po. Entonces Piaget le dijo, es que ya estoy muy viejo, ya no estoy para estar estudiando esto. Entonces Emilia dijo, ya, yo lo voy a estudiar. Entonces ella dijo, si para aprender el número, para llegar al concepto de número, antes de eso tuvo que clasificar, seriar, hacer conservación de cantidad, aprenderse los cuantificadores, trabajarlo, etcétera, etcétera, para llegar al concepto de número, ¿por qué en lectura y escritura resulta que nosotros decimos los niños leen y escriben como los grandes y no pasa nada antes? Y eso fue lo que ella estudió, qué es lo que pasaba antes del proceso de que ellos aprendieran a leer y a escribir como los grandes. Entonces ella le llamó, aquí aprenden a leer y a escribir como los grandes, y de aquí para atrás leen y escriben como los niños. Y tenemos que validar eso. Y no decir, es que todavía no. No, es que están aquí. Y esa es la psicogénesis de la lengua escrita, que es lo que se llamó la escritura emergente, que se potencia. Hay cosas que para hacer, no es que uno deje que el proceso pase nomás, sino que hay muchas estrategias, que es lo que se trabaja en didáctica, que se pueden hacer al respecto. ¿Alguna otra cosa, chicas? Profe, yo tengo una pequeña duda, pero no es en específico de la materia, sino que igual mis compañeras me estaban preguntando, algunas que no pueden hablar, que ¿Ya? querían saber si en las clases durante toda la semana va a haber un break entre medio. Mira, lo que pasa es que hoy día ha sido un poquito más largo porque estoy retomando conocimientos previos, ¿ah? Pero lo que quiero es no hacer una clase más de una hora. Ahora estamos un poquito pasada, de hecho ya estamos como terminando. Entonces no vamos a hacer break, sino que vamos a hacer una hora de trabajo y después va a ser trabajo personal de ustedes. Si me llego a pasar mucho, ustedes me dicen, profe, estamos cansados, denos un ratito. ¿Ya? Ya, muchas Solamente hoy día gracias. una cosa más larga, así que qué bueno que lo hayas puntualizado. Pero me tienen que ir ayudando, acuérdense que yo siempre me paso de la hora, siempre me paso hablando mucho, entonces ustedes me dicen, profe, estamos en la hora. Ya, listo, cerramos y continuamos la clase siguiente, ¿ya? Porque si no las voy a cansar mucho. Yo sé que ahora deben estar bien cansadas, pero me interesa conocimientos previos para saber cómo ir reorganizando también el sílabus para ir metiendo este tipo de elementos que son muy importantes. Gracias por puntualizarlo. ¿Alguna otra cosa, chicas? ¿Por ahí alguien dijo sí, profe? Sí, profe, disculpe. Dígame Lo que nomás. pasa es que estuve cachureando yo en los PPT y salían como varios casos de diferentes frases de niños. Y en una salía como, por ejemplo, que una niña decía, le voy a echarle té Sí. a la taza, por ejemplo.
Sí. Eso también lo vamos a ver, ¿cierto? ¿También es un problema o también tiene que ver con el contexto en el cual ella se está desarrollando? Mira, eso lo vamos a ver en lo que es el desarrollo morfosintáctico. ¿Por qué? Porque el le voy a echarle está usando un doble artículo, un doble determinante. Es o le voy a echar o voy a echarle. El 90% de las veces tiene que ver con una situación sociocultural, porque sus padres, su familia, su medio ambiente, tienen mal internalizada ese desarrollo morfosintáctico. Nosotros como chilenos hablamos en general bastante mal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo y se trabaja mucho a través del modelaje. Nosotros como educadoras tenemos que hablar perfecto, tenemos que desarrollar muy bien nuestro lenguaje, porque somos modelos, que es una de las primeras estrategias que yo les voy a nombrar, que es el modelaje. Entonces sí vamos a verlo. Vamos a ver cuáles son los errores, para que ustedes también vean si es que en ustedes mismas tienen errores y pueden ir corrigiéndolo. Porque a veces cometemos errores porque nuestro medio ambiente lo cometía. Así que, de todas maneras, muy bien. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Algo más? Miren lo que voy a hacer. Voy a hacer lo siguiente. Voy a poner este documento, lo voy a subir al aula virtual, ¿ya? Entonces, voy a abrir una ventanita para que ustedes hagan otros aportes de cosas que tienen dudas de las asignaturas anteriores. No se metan en lo que es didáctica, porque evidentemente didáctica no la conocen. ¿Qué dudas tienen acerca de las asignaturas anteriores que han visto sobre el lenguaje? Piensen en desarrollo del lenguaje, desarrollo y diagnóstico del lenguaje. Piensen en didáctica de la literatura y la plástica, que también es importante, en introducción a la literatura y la plástica. Piensen en ramos de psicología también, porque acuérdense que esto también está con base teórica, por lo tanto, la base teórica de adquisición del aprendizaje también es importante. Entonces, les voy a abrir una ventanita donde ustedes suban en esa ventana las dudas que tengan o las cosas que les gustaría que repasáramos o que le pusiéramos énfasis. De esa manera yo puedo mirar en el sílabus e ir introduciendo esto, porque es muy importante que la teoría la tengan clara para poder hacer la didáctica, porque si no tengo la teoría clara, la didáctica se me cae. Y empiezo a hacer con un poco lo que hacen las técnicos, sin desvalorizar su trabajo, pero las técnicos no tienen marco teórico en la cual apoyarse, porque en su formación tienen, pero así, mínimo de marco teórico. Nosotras como educadoras tenemos que tener un marco teórico súper fuerte que nos diga por qué estamos haciendo esto, porque eso nos ayuda a defender nuestras posturas frente a otros y nos ayuda también a planificar de buena manera las estrategias para potenciar las cosas que los niños todavía no tienen adquiridas, ¿ya? Entonces voy a dejar esto para que ustedes lo vean, para que no repitan las mismas cosas, porque esto sí lo vamos a volver a retomar. Por ejemplo, vamos a volver a retomar esto, los niveles. Lo que es neurociencia no lo vamos a ver mucho porque no es parte del currículum de ustedes. Vamos a retomar algunas cosas sobre las dificultades. Esto lo tienen bastante bien armado, ¿ya? Que es un código, un instrumento social, etcétera, etcétera. Y en lectura y escritura todo lo que es psicogénesis, que de alguna manera incluye esto, porque es parte de la psicogénesis, y todo lo que es Emilia Ferreiro, que es parte de la psicogénesis, ¿ya? Las cosas amarillas las vamos a ver igual. Pero retomen, echen una miradita a lo anterior y me escriben en un Word, más por ahí las preguntas. Profe, tengo dudas sobre esto, otro. Y la próxima clase de didáctica nos vamos a dedicar a despejar esas dudas y también a decirles, miren, no se preocupen que esto lo vamos a ver aquí, esto lo vamos a ver acá, esto más allá, o a despejar ciertas dudas puntuales. Pueden ser dudas puntuales o pueden ser temas más grandes que ustedes sientan que tienen vacíos o que no les quedaron muy claros al respecto. Igual retomen lo que había antes, porque uno olvida cosas, pero vuelvan a mirarlo para que puedan refrescar memoria al respecto. ¿Se entiende lo que tienen que hacer, chicas? Sí, profe. ¿Sí? Como tenemos clases miércoles,
les voy a pedir que me lo manden hasta el martes, cosa que yo el miércoles pueda tener lista y preparada la clase, ¿ya? ¿Les tinca que nos juntemos a las 9? Sí, profe, de 9 a 11. Yo creo que un poquito menos, yo creo que nos vamos a juntar de 9 a 10 y cuarto, una cosa así, porque igual 9 a 11 es harto, ¿ya? Voy a tratar de organizar bien cada una de las clases para que no dure más de 1 hora y cuarto, porque si no es bastante cansador. ¿Les parece? Sí, profe. Sí. Gracias. Perfecto. Bueno. Entonces voy a reorganizar porque las reuniones las tengo citadas todas a las 8 y cuarto. Entonces voy a reorganizar para que las cite a las 9 y nos juntamos el próximo miércoles con todas sus dudas. Sí, dígame. ¿Cuál es su correo? ¿O se lo enviamos al aula o cómo? No, todo en el aula. Yo les voy a abrir una ventanita en el aula que va a decir preguntas, que en el fondo es la tarea. Ustedes abren eso y va a decir agregar. Y agregan un documento Word donde ustedes escriban las preguntas. Profe, ¿Sí? Dígame. eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿No nos recomienda leer algún texto, PPT o algún taller, algo? Por el momento no, porque solamente quiero ver cuáles son sus conocimientos previos. Sí, retomen las asignaturas que les dije. Abran los cuadernos, miren los PPTs que tenían de antes, porque para que no sea porque olvidan, sino que sea porque realmente tienen dudas. ¿Ya? Bueno, eso quiero que retomen, ¿ya? Como las asignaturas anteriores, porque como yo no les hice el desarrollo y diagnóstico, no sé qué cosas pueden haber quedado ahí con menos refuerzo. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? A ver, no, por aquí no. Ya. Déjenme ver que por aquí hay un... No sé si es... ¿Profe? Sí, dígame. ¿Cómo los comunicamos con usted? Miren, lo que hicimos en el curso anterior era hacer un grupo WhatsApp, ¿ya? Porque si no nos vamos a llenar de mail. ¿Les parece? Yo tengo la sensación que ustedes tienen grupo WhatsApp. Sí tenemos, pero es que hay otras compañeras que no están en el ramo. Tendríamos que crear uno nuevo. ¿Podrían hacerlo? ¿Podría alguien hacerse cargo de eso? Y me incluyen a mí. Yo lo puedo hacer. ¿Ya? Que Ya, las niñas genial. me escriban por el grupo de las que están en este ramo y ahí yo hago un grupo y usted me manda su número para agregarlo. Yo le mando un correo Genial. para que me mande su número. Genial. O te lo pongo al tiro, Constanza, si no me importa. Lo pueden tener. Para verlo. Pueden tener mi número, porque de repente puede haber alguna emergencia. Para emergencias. Y nos comunicamos por WhatsApp si es que hay alguna cosa específica. Vamos a tratar de utilizar el WhatsApp lo menos posible para que tengamos las comunicaciones formales, que es a través del aula. Y el WhatsApp va a ser para cosas específicas o, por ejemplo, no sé, si les doy algún tipo de tarea o de informe y tienen dudas sobre eso, podemos hacerlo a través del WhatsApp. Entonces preguntan al grupo, cosa que el resto también pueda responderse la pregunta que quizás puede ser la misma para todas. ¿Les parece? Yo creo que es como el mecanismo más rápido, porque si lo hacemos a través de mi mail, empieza a hacerse más lento el proceso. Sí, pues yo ahí, ¿quién está por ahí? Ya mis niñitas. Ay, mi sobrino. Apago al tiro el micrófono. No, mi amor, da lo mismo. Es rico escuchar voces de niños. Los echamos de menos. Ya, chicas, si no hay más dudas, entonces quedamos en eso. Yo les voy a abrir esta ventanita y les voy a dejar hasta el día martes 14 a las 6 de la tarde. Les voy a dejar abierto esa tarea para que, por si tienen dudas. Si alguna no tiene dudas, no escriba nada, si no es una cosa que tengan que tener dudas. Si tienen dudas, escríbanlas, cosa que después planteemos. Yo voy a bajar todo eso, planteamos las preguntas y así me permite a mí ir reorganizando el sílabus y también ir contestando, porque a lo mejor hay preguntas súper fáciles y bien puntuales que hay que responder. Pueden ser preguntas puntuales o pueden ser temas. Profe, me gustaría que viéramos este tema porque siento que no me quedó claro.
y planteamos eso al resto del grupo, y si no le quedó claro, si le quedó claro a todas, menos a esa persona, yo le mando documentos para que lo aclare y podemos conversar específicamente. Pero si son dudas generales, lo tengo que incluir en el syllabus para que podamos, ¿cómo se llama?, tener clarita la parte teórica. ¿Les parece, chicas? Entonces, vamos a ir dejando la clase de hoy hasta aquí. Voy a cortar la grabación para que, y esto después yo les voy a subir el link en el aula.